Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 27 de agosto del año 2018. Vamos con los saludos. Primero para Adriana Marrero, buen día. Hola, ¿qué tal? Después para Cristian Mirza. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Sigo con Pablo Carrasco. Buenos días. Y Fernando Escriña. Buenos días para todos. Tenemos un par de temas originales para tratar. Ojalá a los oyentes les resulten interesantes. ¿Pasamos al primero de ellos? El Consejo de Educación Secundaria va a analizar esta semana si están dadas las condiciones para aplicar las pruebas PISA en el Liceo 18 del Prado, que el jueves pasado fue ocupado por un grupo de docentes para impedir la realización allí de esa evaluación internacional. Ana Olivera, que es la directora general del Consejo de Secundaria, dijo que se va a examinar el clima institucional en el centro educativo y si estuvieran dadas las condiciones se volvería a planificar la prueba. Manifestó que no se va a abandonar el Liceo 18. Agregó que PISA ya se aplicó en casi 160 institutos y que todavía hay tiempo suficiente para cubrir los que faltan. Los docentes en conflicto levantaron la ocupación, pero igual se declararon en asamblea permanente y en alerta ante la posibilidad de que se intente realizar la prueba en otra fecha, no descartando la alternativa de tomar nuevas medidas de lucha. Difundieron un comunicado con sus razones. ¿Por qué se oponen la realización al hecho de que allí se haga la prueba PISA? Bueno, por sus diferencias con este tipo de exámenes. Dicen que las pruebas PISA no evalúan los rendimientos del sistema educativo uruguayo atendiendo a los objetivos de sus planes y programas de estudio, que parten acríticamente de un currículum estandarizado a nivel internacional que oculta la necesidad de planes de estudio acordes a cada contexto y a cada historia. Estos son dos nada más de los puntos. Mencionaron 10 razones en total. El decálogo, como lo llamó Juan Grompone el viernes en la mesa. Ahora, esta posición, la que se ejecutó el jueves en el Liceo 18, no es la del sindicato. El secretario general de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, dijo que la medida que se tomó en el Liceo 18 escapa a toda resolución de las filiales sindicales, no representa la estrategia del gremio y da cuenta de un perfilismo político. Aclaremos, la FENAPES está en contra de las pruebas PISA, pero discrepa con la medida que resolvieron sus integrantes del núcleo sindical del Liceo 18. Fueron 20 los docentes que ocuparon el liceo, de un total de 40 que trabajan allí. Bueno, hay varios que quieren hablar del tema, Adriana en particular, que estuvo el viernes en la mesa cuando amagó este asunto y no lo tratamos. ¿Quién empieza? A ver, yo creo vamos que con una ronda. Les pido, a ver, ¿podemos hacer una ronda rápida al principio? Sí, Sí. Rápida. Fernando. Yo creo que al decálogo le falta un numeral 11, que tendría que rezar: la realidad es de una forma, yo pienso de otra, peor para la realidad. Y creo que puede resumirse en ese... Con lo cual dejaría de ser un decálogo. Exactamente. Y de todos estos puntos no vamos a entrar ahora para hacer simplemente una reflexión final. Esto demuestra la tensión que existe en la sociedad uruguaya entre las fuerzas corporativistas conservadoras y las fuerzas que intentan liberar a la sociedad, liberarla de todos estos prejuicios. Este es un panfleto realmente que no tiene desperdicio como muestra de lo que puede llegar a ser el predicamento en contra de este tipo de pruebas, que lo llevaron hasta sus últimas consecuencias, porque la Federación podrá estar en contra de esta medida, que en lo institucional es muy grave, pero en el fondo no hace más que validar un concepto que estas pruebas tienen, cuando no hay otras, porque eso es lo peor, y cuando el Uruguay lo viene desempeñando desde el 2003. Tengo muchas cosas para decir de esto, pero por ahora me quedo por acá. A ver, tú, Cristian, ¿cómo lo ves? Ni glorificar el PISA ni condenarlo. Me parece que es un instrumento más. Hay que contextualizar el instrumento y saber para qué se utiliza y con qué objetivos. Lógicamente estoy de acuerdo de que acá faltan otro tipo de mediciones y evaluaciones, y yo puedo dar cuenta, tal vez un poco más tarde lo comente, cómo llegan los estudiantes a mi facultad. Y mi facultad recibe... ¿Tu facultad cuál es? En la Facultad de Ciencias Sociales, y recibo gurises que recién egresan de secundaria. Ahí yo puedo comentar varias cosas, pero me parece que
el tema es, reitero, ni glorificar ni decir la pizza a prueba es lo máximo, tampoco. Y tampoco decir es un instrumento del imperialismo, porque me parece que es un absurdo. Ahora, y me parece que el otro aspecto que lo voy a desarrollar más adelante es el tema de la disciplina sindical, la democracia sindical y cómo hay que regular los actos de protesta, ¿no? Porque si no, cada uno hace lo que quiere. Pablo. Yo tengo una amiga que es un personaje que en un viaje en auto a Paysandú, Montevideo Paysandú, empezó a hacer un ruido, una rueda fuerte, esos ruidos feos que empezás a pensar que es un problema que vas a terminar con la punta del eje quemada. Y cuando dijeron, mirá que está haciendo ruido la rueda, dice, bueno, subí la radio. Fue la respuesta. y acá lo que estamos haciendo es poner lo más fuerte posible la radio y tratar digamos, de pasar por alto esto que yo creo es. Yo no lo tomo tan puntual. Estos son 3 escapados del FENAPE que se cortaron solos, hicieron esto. Yo lo veo una decadencia en general como organismos de control. En general, la autoevaluación, yo creo que no me acuerdo cuándo fue la última vez que nos autoevaluamos en cualquier cosa. Así que, digamos, yo lo meto, como lo querés que sea el titular, lo meto en una heladera desenchufada que tenemos hace tiempo y adentro se está pudriendo todo. Y bueno, yo creo que alguien le va a tener que venir y enchufar. Antes de que hable Adriana, leo algunos puntos más del decálogo, porque el viernes pasado leímos entero el punteo temprano en una de las entrevistas. Vale la pena recorrerlo. Por ejemplo, punto 3. Las preguntas de las pruebas PISA parten de un recorte específico de aprendizajes, pues se presupone que ciencia, matemática y lectura resumen el valor de toda enseñanza. Señalamos que nuestra educación pública ha dado siempre un lugar relevante a la filosofía, la historia, la literatura, la música, las artes visuales y los deportes. 4. Los defensores de las pruebas PISA les adjudican el propósito de medir competencias en 3 áreas: matemática, ciencia y lectura. En los hechos, las competencias son estándares tomados del mundo del trabajo: pagar, cobrar, manipular tecnología, comunicar e interpretar mensajes que nunca son reflexivos. 5. Las pruebas PISA pervierten su supuesto objetivo evaluador al ordenar en una lista a los países según los resultados obtenidos por los estudiantes. Las distancias económicas que separan a países como Finlandia y Uruguay, por ejemplo, son muy grandes. Sin embargo, las diferencias en lo educativo son discutibles. 6. Las pruebas PISA llevan implícita una exigencia de eficiencia, optimizar la relación entre recursos y resultados. Es el colmo. Representa un aspecto más del proceso por el cual la lógica mercantil se extiende al campo del conocimiento. 7. Los gobiernos y diversos grupos de presión miran la ubicación de su país en el ranking PISA, culpabilizando a los docentes en caso de haber descendido, haberse mantenido o no haber mejorado lo suficiente, o sea, casi siempre. 8. Al imponer parámetros de éxito educativo, PISA se ha convertido en una herramienta para justificar reformas reaccionarias y denunciar a la administración pública como una maquinaria fallida impulsando la privatización. 9. Las pruebas PISA permiten al gran capital controlar a distancia lo que ocurre en los sistemas educativos nacionales mediante supuestos teóricos que no se someten a discusión a la hora de evaluar las políticas públicas. Y 10. El flujo de crédito y financiación a países como Uruguay se tasa atendiendo a los datos de las pruebas PISA. Nos preguntamos, ¿es PISA una herramienta más para conocer nuestra realidad educativa o por el contrario no existe la posibilidad de sustraerse a su mirada? Ahora ya tenemos con qué amenazar a los nenes para que tomen la sopa. 2 pizzas. Mirá que van a venir las pruebas PISA y te van a llevar. 2 avisos. Para los que quieran seguir un poco el debate, yo les recomiendo, hay un link ahí en Google que aparece de inmediato, que es tome su propia prueba PISA o algo por el estilo, y que simplemente trae una prueba estándar PISA, y está súper interesante verlo, así que mientras estamos hablando, si tienen tiempo, entren ahí y vayan cotejando esto, porque está lleno de ejercicios, esos ejercicios que yo recordaba que con mucha mayor dificultad tuve que estudiar en primaria, en 5º, 6º año de escuela. Es decir, hay cosas que... así que eso es un buen ejercicio, es decir, hay
después si quieren hablamos un poco más de esto, pero hay un ejercicio que es, bueno, este es el monte el Fuji. Aquí suben entre el mes de julio y agosto unas 200.000 personas. Aproximadamente, ¿cuántas personas suben por día? Había que contar los números de la fecha de los días de esos meses, 200.000 personas, hacer la media, ya estaba. Ese es el tipo de pruebas a las que se les teme. A ver, hay dos pizzas, una cuesta 30 pesos, otra 40, la de 30 pesos mide 30 centímetros de diámetro, la de 40 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la más conveniente? Y dan opciones, ni siquiera hay que estar, simplemente el chiquilín puede poner la 1 o la 2. Son pruebas sencillísimas. Entonces, esto para contextualizar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y la segunda, en esta rueda rápida, después hablaremos más, también es un poco para cambiar un poco hacia el eje, es comentarles que en todo el mundo, en todos los congresos de educación, hay una o varias mesas dedicadas a hablar mal de las pruebas PISA. Es decir, esto no es un fenómeno uruguayo, este es un fenómeno mundial, que verdaderamente es justamente como me pareció que querías decir vos, Fernando, cuando Emiliano leyó la 7, el punto 7, el problema es justamente que los profesores se sienten ellos mismos evaluados por la prueba. Cuando verdaderamente no sé si los profesores, ¿verdad? El sistema está impugnado. Ahí hay un elemento que me parece determinante. Dos conceptos. El primero, se le reprocha a las pruebas PISA que no analizan el contexto social en el que, o no tienen en cuenta en principio el contexto social en el que está el estudiante o el joven que va a ser sometido a la prueba. Cosa que no es del todo así. Pero el punto 7 es donde justamente se dice: los gobiernos y diversos grupos de presión miran la ubicación de su país en el ranking PISA, culpabilizando a los docentes en caso de haber descendido, haberse mantenido o no haber mejorado lo suficiente. O sea, casi siempre. ¿No hubiera sido mucho más sincero que estos docentes dijeran, bueno, muy bien, a mí cuando me evalúen, que para mí es el temor que está detrás de esto, tengan en cuenta que yo estoy trabajando con adolescentes que vienen de contextos críticos, claro, que no es lo mismo el resultado de la empresa PISA en el estudiante, o sea, la responsabilidad del profesor cuando tiene un estudiante que viene de un contexto favorable a que sea un contexto crítico. Totalmente legítimo, es decir, evalúenme como profesor en ese contexto. Eso sería sincero, justo, creo que además nadie lo discutiría. No, lo único... Sí se discutiría, porque la obligación del sistema educativo justamente es que esos chiquilines que vienen con más desventajas logren emparejar. Entonces, la denuncia debería venir acompañada de un... A ver, señores del CODICEN, por favor, vamos a ver cómo reforzamos los conocimientos, etcétera, etcétera, cómo reforzamos el equipo docente, cómo hacemos para que estos chiquilines que vienen con problemas logren aprender cierto tipo de cosas. Esa es una reivindicación correcta. No creo que sea necesario 2 pruebas PISA, una para los pobres y otra para los... Obvio que no. Que no es lo que aquí se dijo, lógicamente. Pero sí creo que el docente debe ser evaluado en esa diferencia. En el único renglón de toda esta declaración... Pero además, ojo, que a los docentes no se los evalúa. No, por supuesto, pero ellos reprochan acá esto. Digo, acá dice, no es necesario la aplicación de ninguna prueba estandarizada, dice acá, para saber que la pieza clave de la calidad de educación son los docentes. En esto yo estoy de acuerdo. Ahora, también digo que con este tipo de docentes, la calidad de educación ya sabemos cuál va a ser, que afortunadamente no creo que sean la mayoría los que tomen este camino tan panfletario, y también creo que es insultar la inteligencia de los uruguayos pensar que el gran capital y multinacional está preocupado de lo que pasa en el liceo número 18 en el Uruguay, ¿no? Tengo, como se imaginan, una cantidad de mensajes de los oyentes. A ver, voy por partes. Pregunta uno de ellos que es...
Joaquín, ¿dónde encuentra el documento, el comunicado del núcleo sindical del Liceo 18 con sus razones, sus argumentos? Está en nuestro sitio, radiomundo.uy, en la columna de la izquierda hay una sección que se llama Documentos. Bueno, ahí aparece este comunicado en particular. Después, dice Rosario, oyente, no está bueno reírse irónicamente de la opinión del otro, me refiero a la voz femenina. A mí, Adriana Marrero. Se refiere a Adriana Marrero mientras íbamos haciendo Es que las la mujeres no nos comunicado. podemos reír. No podemos ser irónicas, no nos podemos reír. Después, La lista es larga. Después, el posicionamiento de los profesores responde coherentemente a la formación teórica que reciben, donde la educación es planteada como aparato ideológico del Estado que reproduce las necesidades que demanda la clase hegemónica. Eso dice Oscar. Bueno, pero Oscar no es irónico. Quiero hacer varios comentarios, Sí. si me permiten. En primer lugar, el aspecto que no es menor, pero que bueno, no es el fondo, que es la posición que toma un grupo de docentes en sentido contrario a lo que podría y estaría tomando la federación y además el propio sindicato de base, ¿no? Es decir, me parece que tomar la iniciativa de ocupar un liceo desconociendo los procedimientos democráticos que hacen a lo sustantivo, me parece que eso sí no lo acompaño y me parece que es una falta grave. Eso por un lado. En cuanto a la prueba PISA, la prueba PISA tiene indicadores y formas de medir que luego hay que adaptar y contextualizar en un país determinado. Pero es como dijo Adriana, es decir, yo entré a la prueba, ¿no? Sí, no la pude terminar porque no tenía tiempo, pero es un buen ejercicio. Porque me parece que apunta al razonamiento lógico, al manejo de algunos instrumentos básicos del aprendizaje. Y está bien. Yo cuando dije no glorificar, eso significa no colocar a la prueba PISA como lo máximo en términos de evaluación educativa y pedagógica, porque si no estamos haciéndonos trampos nosotros mismos. La prueba PISA es una prueba más allá de que es un producto de la OCDE. Entonces ahí es a donde yo voy. No tenemos nosotros instrumentos de educación, de evaluación educativa que también den cuenta de una realidad nacional y de parámetros que nosotros podamos compartir en términos de cuál es el objetivo de la educación, ¿verdad? Entonces, a mí me importa mucho, sí, lógicamente, el manejo de las habilidades en matemáticas, obvio, pero también me importa mucho cómo leen un texto cualquiera. Y no solamente si reflexionan o no, sino cómo lo leen. Y cuando yo recibo estudiantes que recién egresan de ciencias sociales y les hago preguntas elementales, encuentro un gran vacío. Ese gran vacío responde a un acumulado en educación que está fallando. Y esa falla se debe en buena parte a los docentes. Pero yo no estoy juzgando a los docentes, no estoy diciendo que son docentes malos. Pero evidentemente cuando yo soy docente en facultad, a mí me evalúan los de arriba, pero también me evalúan mis estudiantes. Y a mí me importa mucho. Porque yo cada semestre cuando termino mi curso me fijo muy bien cuál es el tipo de evaluación que hacen de mi función. Es interesante lo que se ha dicho al pasar acá, ¿no? Las pruebas PISA tienen el protagonismo que tienen porque faltan otras evaluaciones, ¿no? Claro. Faltan otras evaluaciones externas. El viernes pasado entrevistábamos al consejero de la ANEP, Robert Silva, uno de los electos por los docentes. Él estaba muy preocupado por la ocupación que había bloqueado la prueba PISA en el Liceo 18. Y cuando escuchaba la argumentación, bueno, por supuesto que discrepaba con varios de los puntos, pero decía, hay otros que son atendibles. Se puede discutir, nadie da las pruebas PISA por sagradas e intocables. Lo que no se puede es actuar de la forma prepotente y autoritaria que se actuó allí, impidiendo la realización de la prueba, ¿no? Sí, es importante saber que las pruebas PISA no te van a explicar por qué a alguien le fue bien o le fue mal. Esa no es la intención. La prueba PISA es el electrocardiograma que te da el laboratorio de análisis para que tú se lo lleves al médico y el médico te diga si tenés un problema o no tenés un problema. Claro. Entonces, me parece que se está confundiendo, digamos, el objetivo. Es una herramienta que tiene como gran mérito, a mí no sé si es buena o mala, pero como gran mérito que es comparable.
que es la misma, y que lo hacen a los 15 años, lo cual está perfecto, porque son bastante, por lo que no lo leí lo que tú leíste, Adriana, pero me han dicho que son bastante autoexplicativas, digamos que la pregunta contiene en sí más o menos, la comprensión lectora es importantísima. Entonces, esa es la primera cosa, digamos, y frente a eso, lo que yo me alarma no son estos docentes, sino la reacción que tenemos con el electrocardiograma en la mano. Después, ¿qué hacemos con él? Hoy estamos inmovilizados. Subís el volumen de la radio. Subís el volumen de la radio para ver. Y después lo otro es que cuando vos analizás los problemas que se ponen como inconvenientes, hay algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque tienen otros objetivos, porque son para el mercado laboral, porque no toman en cuenta que son estudiantes pobres, ¿no? Que tienen 15 años pero capaz que están en primero, es que si vinieran a preguntar a los 26 sería muy solvente porque bueno, ya estarán en tercero. Entonces, todo eso a mí me hace un ruido de que lo que nosotros estamos proponiendo es una pobre educación para los pobres. Exacto. Exacto. Vamos a bajar porque esta gente viene sin desayunar, así que si 2 más 2 puso 5, bueno, pero está sin desayunar, claro. Es 5. Y eso me parece cruel, absolutamente cruel con los más marginados, con los que más necesitan el rigor de una educación. Que como decía Adriana, precisamente la finalidad de la educación es llegar a la igualdad en el punto de partida, que es lo que nos está faltando en el Uruguay. Yo creo que esa es además la principal lección de las pruebas PISA para un país como Uruguay, porque los países centrales, claro, están muy preocupados qué lugar ocupan en el ranking mundial. Nosotros capaz que no tenemos que estar preocupándonos por eso, sino por algo que sí las pruebas PISA denuncian y que es muchísimo más grave, que es la desigualdad de resultados. Uruguay está punteando desde siempre prácticamente entre los países más desiguales en resultados PISA, es decir, la distinción no está dada en relación con otros países, sino dentro del país. En un país chiquitito, así, de 3 millones de habitantes, tenemos los dos extremos de la distribución, los más digamos, la distancia máxima entre los que sacan mayor puntaje y los que sacan menos. Entonces, eso sí que nos habla mal del sistema educativo, porque el sistema educativo justamente lo que muestra es que no está funcionando, es que deja que la sociedad funcione sola, que los pobres se reproduzcan como pobres y poco estudiosos o poco instruidos, y los más favorecidos se sigan reproduciendo cada vez con mayor distancia social. Y eso es lo que realmente impugna el PISA aquí. Pero quiero decir algo más, porque al oyente o a la oyente que protestó por la ironía, quiero decir lo siguiente, que me parece muy importante, porque de eso estamos hablando aquí ahora. Si viene un señor y me viene a explicar, o una señora o un grupo de señores, y me vienen a explicar que la Tierra es plana, que está montada sobre el lomo de una tortuga, o que, yo qué sé, andan marcianitos verdes caminando por la Plaza Independencia, yo tengo derecho a reírme. Y tengo derecho a reírme porque son falsedades. Nosotros, a ver, no se puede opinar cualquier cosa. Uno, si es una opinión de que me gusta Peñarol, me gusta Nacional, está muy bien. Pero cuando estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de conocimiento. Y si alguien, que es un grupo de docentes, está diciendo falsedades, cosas que son absurdas, que son dichas como una verdad y no como una opinión, tengo todo el derecho de reírme irónicamente o como se me ocurra, porque no se encuadra en el terreno de la verdad, ni de una opinión digna de ser tomada en cuenta. Solo un concepto si no, el posmodernismo nos va a pasar por arriba. Una de las pruebas o de las demostraciones, para no ser redundante, que esta prueba no tiene absolutamente nada con la privatización de la educación, es que justamente estas pruebas ponen de manifiesto que en contextos no críticos la enseñanza privada o las respuestas de los alumnos de enseñanza privada son similares a los de la educación pública. Es decir, lejos de eso, es un argumento para decir, señores, estamos fallando en otro aspecto, necesitamos reforzar, porque en definitiva, ese es el concepto de la igualdad. La oportunidad debe darse en forma igualitaria para todos los adolescentes en el punto de partida, que es lo que el Uruguay no ha logrado.
por diversos motivos que no viene al caso analizar ahora. Pero decir que esto es foráneo, que es el gran capital, bueno, vulgarizar el hecho que la educación apunte al trabajo. Yo me pregunto, la calidad del trabajo al que van a acceder los jóvenes que no dominan matemáticas ni ciencias y que no tienen comprensión lectora, ¿cuál va a ser para estos docentes? Pero es más simple. Es tan absurdo, es vulgarizar, digamos, es despreciar el valor que la educación tiene para ganarse la vida, Claro, señores. pero De eso estamos hablando, ¿no? Además de izquierda, gente de izquierda, ¿no? Que menosprecia el trabajo. Sí. Pero algo más elemental, si yo voy a un supermercado y veo 2 pizzas de distinto tamaño y una cuesta una cosa y otra la otra, el consumidor, el pobre, necesita más saber cuál le conviene comprar que al que no le importa porque tiene plata. Cristian. Yo quiero un par de reflexiones. Una que tiene que ver con el sistema educativo en términos globales. Me parece que hubo un esfuerzo, hay un esfuerzo sistemático desde hace por lo menos una década en mejorar el nivel, en mejorar con programas específicos que atienden precisamente lo que ustedes decían de las vulnerabilidades y cómo afectan los resultados en términos de aprendizajes. Maestros comunitarios, entre otros. Hay infinidad de programas, incluso para jóvenes que están fuera de o extra edad, ¿no? De manera de poder incorporarlos, y creo que hay resultados interesantes. Es decir, no se puede decir que no se hizo nada. Hay mucho todavía por hacer. Y lo otro es lo que yo insisto siempre. Me parece que en la base del modelo educativo hay un problema pedagógico. Y no es solamente en términos de habilidades, en términos de cómo pensar, sino cómo enseñamos, cómo aprendemos juntos. Y el modelo pedagógico en este país todavía sigue anclado en el siglo XX. Y no es necesario mirar ni Finlandia ni otros países, aun cuando yo, si me permiten un pequeño paréntesis, son peligrosos los paréntesis cuando yo los hago en clase porque me puedo ir fuera de falta tema. La tecla de cierra para Suena la campana y sigue sin cerrar el paréntesis. Yo voy a hacer una propaganda que no sé si se puede, pero hay una plataforma que se puede ver por televisión, por vía web. Y hay entre ellos un programa que yo sigo con mi mujer, uno que fue Merlí, que es el famoso maestro en catalán, y el otro es Rita, que es una maestra danesa. Realmente, más allá de lo que sea, allí vemos dos realidades más o menos similares y cómo se encara el problema de la inclusión. Estás recomendando 2 series de Netflix. Estabas Sí, de Netflix. Bueno, no sabía si podía decirlo. No, Merlí es una, la del profesor de filosofía. Y Rita. Esa se está dando en televisión abierta en Uruguay. La Televisión Nacional de Uruguay. Pero la otra no la conocía. Rita, la otra es Rita. Es una serie danesa. Ajá. Excelente. No solamente las actuaciones, sino el fondo de la cuestión, porque es una maestra inserta en una escuela de contexto crítico para la realidad dinamarquesa, con problemas que incluso pueden ser similares a los que nosotros tenemos, y cómo se encara desde un modelo pedagógico absolutamente distinto. Le cierro el paréntesis y cierro el tema con Pablo. A ver, ¿algo más? No, simplemente, digamos, a mí, yo lamento de estar siempre enfocando la seguridad desde los atentados o de los crímenes, la educación desde estos puntos. Es decir, yo tengo la sensación, mirando, por ejemplo, las discusiones del Uruguay y de los partidos políticos que hay en educación, la discusión es fundacional. Estamos arrancando de cero. Yo lo que estoy viendo es propuestas de cómo podría ser la educación en el Uruguay. Digamos, no hay. Entonces, esto es interesante, esto es bastante patológico, digamos, pero yo hago un llamado a tratar de ir a retomar el tema que para Uruguay es central. Una cosa para así como para cerrar también, ¿no? La educación tiene que servir para solucionar los problemas de la vida. Totalmente. Si yo estoy votando porque soy una ciudadana, tengo que poder entender la plataforma de los distintos candidatos, tengo que poder leer, tengo que poder hacer un cálculo, resolver problemas aritméticos sencillos. Y del siglo XX nada. No sé si ustedes se acuerdan, sí, porque menos
Mirza, que es más joven, Gracias, del Pedro Adrián. Martín. Los ejercicios del Pedro Martín de aritmética, por favor, es decir, Y el plan concéntrico de ortografía. Y Por todo. No, ellos no son de mi favor. época. Vamos a volver sobre este tema, lo dejamos en este abordaje hoy en la mesa. Seguramente vale la pena tomarlo en otros formatos, por ejemplo, en entrevista, por ejemplo, en alguna discusión, un panel. Las pruebas PISA, ¿qué son? ¿Para qué sirven? En Uruguay, ¿qué significan? Lo digo atendiendo, por ejemplo, a un mensaje que nos llegaba recién de Guillermo Fossati, integrante de otra de las mesas, especialista en educación, que dice, da para bastante más. Sí, estamos de acuerdo. Y con Guillermo justamente contaremos en esos otros enfoques. A propósito de cómo se dio el debate en el primer segmento, tenemos varios mensajes de oyentes. Por ejemplo, vuelvo a Rosario, que fue quien había objetado lo de la risa irónica de Adriana. Escribe otro mensaje donde dice, yo no protesté, di una opinión. El pensamiento irónico no construye armonía. Yo no estoy de acuerdo con los puntos del comunicado de los profesores del Liceo 18, pero la ironía desde el poder del micrófono no genera cultura. Me jubilé siendo grado 4 con alta dedicación en la Universidad de la República. Entiendo que es necesario valorar todas las opiniones con respeto. Y hay otros mensajes que van por el mismo lado, como el de Andrés de Maroñas. Con esa risa irónica se devalúa el nivel de la discusión. No es el espíritu de la tertulia, ni al histórico Connie Hughes se le zafaba así la correa, dice oye. No, voy a decir una anécdota. Voy con una anécdota. Yo tengo ahora ya no, pero un profesor de humanidades, de filosofía, que daba clases en el IPA. Y en un momento un estudiante dijo algo y el profesor, este compañero mío, lo corrigió. Y el estudiante le dijo, profesor, usted no respeta mi ignorancia. No me voy a reír de eso. Está bien, pero creo que en estas mesas efectivamente lo que nosotros hemos procurado siempre es que la discusión se dé en base a argumentos y vamos a tratar de mantenernos en esa cancha.